Buenas noches, yo soy Jorge Aldana, estudiante de la maestría en bioestadística de la Universidad Manuela Beltrán. El día de hoy vamos a hablar acerca de la investigación cuantitativa como parte de un proyecto de la materia Seminario 2. La investigación cuantitativa radica básicamente en la necesidad de realizar una aproximación a un problema desde el punto de vista numérico, a partir de métodos matemáticos, conteos o de alguna otra manera un análisis estadístico. Es un enfoque secuencial, teórico, probatorio, que está caracterizado por ser a través de fases, unas fases organizadas, rigurosas, que permiten de alguna otra manera darle respuesta a la pregunta de investigación de una manera efectiva y con un alto grado de confiabilidad. Inicialmente fue aplicado en las ciencias naturales, extendido posteriormente a las ciencias sociales por medio de la corriente del positivismo que fue propulsada por Augusto Comte y Durkheim. Ellos vieron la necesidad de que en las ciencias sociales se manejara el método numérico de la misma manera que se hacía en las ciencias naturales, puesto que tenían un alto grado de predictibilidad, algo de pronto de lo que en el momento distaba la investigación cualitativa o las ciencias sociales en particular, y se vio la necesidad de hacer este involucramiento a fin de darle una mayor validez y peso al conocimiento que se estaba produciendo en el campo de las ciencias sociales. ¿Qué caracteriza entonces a la investigación cuantitativa? Bueno, pues como se espera es la necesidad de estimar magnitudes, de asignarle un valor numérico a la variable que deseamos explicar o que deseamos estudiar, que el planteamiento del problema es delimitado, ¿cierto? No es tan amplio como uno cualitativo, sino que queremos dar respuesta a un problema específico a través de los métodos numéricos que vamos a emplear para darle respuesta a esa incógnita, que hay una construcción de un marco teórico que nos va a permitir definir con mucha claridad cuáles son las variables de estudio y cuáles son las hipótesis más coherentes y lógicas a la luz de esa evidencia que se pueden construir. Y el análisis estadístico que se va a realizar a nivel probabilístico, de manera tal de que se sabe que no hay una realidad completamente cierta, pero sí que se puede acercar a ella con un alto grado de probabilidad, ¿cierto? O sea, qué tan cerca podemos estar de una verdad. ¿Qué también que caracteriza la investigación cuantitativa? Bueno, tiene una amplia gama de alcances, puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, ¿cierto? Dependiendo cuál sea nuestra intención. Si queremos de pronto explorar o conocer un poco más acerca de un tema que no ha sido muy estudiado o de pronto que es un tema nuevo, podríamos utilizar un diseño exploratorio, si descriptivo, si queremos saber mucho más en profundidad cuáles son todas esas variables o todas esas condiciones que interactúan en un problema en específico o en una condición en específica. Correlacional, si queremos encontrar un grado de asociación entre distintos elementos, variables, y queremos saber cómo influyen, cómo interactúan entre sí. O explicativo, cuando queremos de alguna otra manera ya identificar qué factores predicen determinados comportamientos con un altísimo grado de confiabilidad. La investigación cuantitativa parte inicialmente de una idea. Esta idea la vamos a volver una pregunta de investigación. Cuando tenemos la pregunta podemos indagar a través del marco teórico qué es lo que se ha estudiado acerca de esa pregunta o de ese tema. Definimos el alcance, qué es lo que queremos lograr, es una exploración, es una explicación, es una correlación, es una descripción. A partir de ello elaboramos las hipótesis necesarias basadas en el marco teórico, que es lo que esperamos encontrar, ya sea por sentido común o porque el marco teórico es lo que nos ha mostrado. Definimos las variables que nos van a permitir acercarnos a ese fenómeno de la manera más objetiva, planteamos el diseño, sus fases metodológicas, seleccionamos la muestra dependiendo pues qué tenemos a la mano y también qué es lo que el estudio requiere dependiendo de nuestro alcance. Se recolectan los datos mediante las técnicas de recolección de información numérica, se analizan los datos bajo la estadística, la probabilidad o los estadísticos que sean necesarios a fin de dar respuesta a la pregunta de investigación y obtener información confiable, y finalmente se presentan los resultados y su interpretación. La selección de la muestra es bastante importante en la investigación cuantitativa, puesto que siempre se pretende, o de pronto no siempre, pero es importante y es uno de los mayores alcances y el potencial de la investigación cuantitativa y es su capacidad de generalizar sus resultados. Entonces nos importa mucho que la muestra pueda ser
o preferiblemente probabilística, a fin de que se pueda extender los resultados a una población en específico. Esa muestra tiene que estar relacionada a los objetivos de la investigación, ¿cierto? Según el tipo de estudio que vamos a realizar, si tenemos que hacer de pronto algún tipo de subdivisión dentro de esa muestra, cuando de pronto son grupos muy grandes, o cuando estamos haciendo, por ejemplo, un diseño experimental, cuando estamos comparando grupos, dependiendo cuál sea realmente nuestro objetivo. Esta selección de la muestra se calcula mediante las dos fórmulas que vemos acá, que de pronto las revisaremos en otro video. Entonces, para calcular esta muestra tenemos que tener en cuenta la varianza muestral, la varianza poblacional, ¿cierto? El error estándar, el tamaño de la muestra sin ajustar, que va a ser el resultado inicial, pero que una vez se cumplan las fórmulas que vemos acá, vamos a poder obtener el tamaño de la muestra esperado para que sea esta representativa y se puedan generalizar los resultados a una población determinada. ¿Cuál es la complejidad al momento de hacer una investigación cuantitativa? Bueno, primero que no existe una objetividad pura y completa, ¿cierto? O sea, realmente nunca estamos seguros acerca de si se está midiendo la variable que se desea medir, si la unidad de medida escogida realmente era la más acertada, si no nos estamos dejando llevar por un sesgo de observador. Es quizás una de las primeras críticas y de pronto de los retos que se tiene en la investigación cuantitativa, ¿cierto? O sea, poder discernir entre esa realidad interna y subjetiva versus la externa y objetiva. El desapego del observador, ¿cierto? O sea, que esos juicios de valor que se tiene realmente se puedan hacer un lado al momento de la investigación, pues es algo prácticamente imposible, pero pues que se tiene que llegar al mayor grado de control esperado. Mm, Calcular realmente esa veracidad de la relación causal o correlacional, ¿cierto? O sea, hay algo muy delicado detrás de ello, porque de estas investigaciones se derivan aspectos muy importantes en la vida aplicada, que ya hablaremos más adelante. El principio de incertidumbre, que nos dice que no se puede medir a fondo una variable sin que ello genere un desconocimiento mayor de quizás otros aspectos que pueden estar influyendo en el problema. La particularidad de la investigación cuantitativa es mucha la información que de pronto se pierde cuando se focaliza únicamente en un cierto fenómeno, pues no se puede ver el problema holísticamente. La complejidad también va a radicar en que cualquier sesgo en la recolección e interpretación de la información puede tener unos resultados muy devastadores en el análisis de la información. Pueden sacarse conclusiones que no sean veraces, y es algo muy delicado porque, como vemos por ejemplo en la investigación cuantitativa, por lo general se abordan temáticas relevantes en infraestructura o en salud, lo cual pues no permite tener un grado alto de error o de sesgo sin tener en cuenta. Por eso se tiene que tener una buena validez interna, saber qué es lo que se está midiendo, cómo se está midiendo y si realmente el atributo o la unidad de medida dada es la más objetiva para esa variable en específico. Por lo cual pues requerimos un alto nivel de rigor metodológico y un análisis probabilístico, en el cual los investigadores y las personas que hagan parte del estudio tienen que estar muy bien capacitados y hacer un uso no solamente riguroso y técnico del análisis, sino también ético. ¿Qué tensiones han habido entre el enfoque cuantitativo y cualitativo? Bueno, epistemológicamente tienen enfoques muy distintos. Uno está en el positivismo, la realidad objetiva, y el otro la fenomenología, desde una visión más subjetiva. En la cuantitativa hay alcances generalizables, mientras que en la cualitativa no es generalizable por su particularidad. Mm, la cuantitativa precisamente es particularista, o sea, se concentra en unas variables en específico, mientras que la cualitativa trata de identificar la interacción de todos los componentes. En uno la realidad es estática, ¿cierto? En la investigación cuantitativa, mientras que en la cualitativa es dinámica. La predictibilidad es alta en el enfoque cuantitativo, en lo cualitativo no, porque finalmente tiene una naturaleza subjetiva y eso ya nos limita en su capacidad de alcance de generalizar a otros aspectos. También vemos, por ejemplo, que la medición es mejor en el aspecto cuantitativo, la precisión es mayor. Sin embargo, a pesar de que de pronto se obtenga una precisión mayor en el dato recolectado, vemos que la validez interna es mayor en lo cualitativo. ¿Por qué? Porque pueden obtener muchísima más información acerca del fenómeno estudiado, porque pueden plantear 1000 preguntas, independientemente a veces si pueden ser un poco subjetivas, para obtener información acerca de una variable en específico. Sin embargo, pues la generalización es baja en lo cualitativo,
y es muy alta en lo cuantitativo por de pronto el cálculo de la muestra de manera probabilística, porque se estiman parámetros poblacionales, entre otros. La replicabilidad es alta en lo cuantitativo, mientras que en lo cualitativo no, dado la misma subjetividad del investigador y que esta no se puede replicar de uno a otro. Y la información en lo cuantitativo es muy limitada, mientras que en lo cualitativo es bastante extenso, lo cual pues también da un mayor entendimiento del problema a fin de toda la información pues que se puede obtener mediante entrevista u otros métodos. Entonces, ¿cómo se puede integrar lo cuantitativo con lo cualitativo a través de una metodología mixta? Bueno, esto puede aplicar cuando se abordan eventos de gran complejidad, ¿cierto? Que un enfoque por sí solo no daría respuesta a toda la complejidad de la situación, ¿cierto? Cuando hay muchas variables que confluyen a nivel de salud, medio ambiente, política, economía, entre otros, que pueden ser de pronto más complejos de analizar y que se requiere un enfoque mixto. Cuando la pregunta de investigación pues es amplia, o sea, se tiene que hacer una pregunta de investigación amplia para que pueda abordar tanto lo cualitativo como lo cuantitativo. Se tiene que recolectar información numérica, pero también emplear técnicas cualitativas que sean complementarias entre sí. Mm, y se tienen que presentar los resultados específicos, pero también en contexto. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la epidemiología crítica, ¿cierto? Nos habla de los cambios en la dinámica de la salud y enfermedad, pero no solamente en términos de la epidemiología clásica con un único método numérico, sino cómo ello depende de cierta percepción de los individuos acerca del apoyo social del Estado, por ejemplo, del acceso a los servicios públicos, de la garantía en los servicios de salud, entre otro tipo de aspectos que nos va a permitir explicar en mayor profundidad por qué de pronto una, una incidencia, una prevalencia es mayor en determinados grupos sociales. Igual en las encuestas de satisfacción, no nos basta de pronto con que alguien nos diga que califica 5 en un producto, sino qué es lo que más le gusta de ese producto. Eso es una información bastante valiosa. Hay varios tipos de diseños en la metodología mixta. Podemos encontrar, por ejemplo, los estudios de fases secuenciales o de fases paralelas. Secuenciales cuando primero se adelanta el estudio cualitativo o cuantitativo y después se ejecuta su contraparte, ¿cierto? En este caso, el primer estudio alimenta el siguiente y permite dilucidar en qué se debe profundizar para generar una visión más global, o paralelas cuando se hace de manera simultánea, ¿cierto? Tanto el cuantitativo como cualitativo se adelanta simultáneamente. Por ejemplo, en los estudios secuenciales de fases son muy útiles cuando se hace investigación con un objetivo explicativo o exploratorio. El exploratorio, ¿por qué? Porque vamos a tener grandes volúmenes de información y ambos enfoques se van a alimentar entre sí y el uno va a suplir quizás lo que el otro no logra hacer. Y explicativo, ¿por qué? Porque vamos a tener una gran gama de variables que pueden explicar el comportamiento del fenómeno. Por ejemplo, también en los estudios de fases paralelas tenemos una forma de triangulación o complementaria. En la triangulación es cuando ambos enfoques se hacen de manera simultánea, pero cada uno ahonda en una particularidad del problema y a la final, una vez se una la información, se va a tener un gran volumen de datos que va a permitir responder más fácilmente la pregunta planteada. Mientras que en el complementario hay un enfoque dominante y el secundario lo que hace es que reduce el sesgo que tiene el dominante, ¿cierto? O sea, permite ahondar en alguna información que quizás el otro no puede y que sería relevante estudiar y que si no se hace podría tener una poca validez el estudio realizado. Y finalmente tenemos los diseños multinivel, que son cuantitativos, cualitativos, que pueden ser paralelos, que pueden ser también por fases, pero que por ejemplo tratan grupos diversos, poblaciones que no son homogéneas, que se desea capturar información y experiencias que son muy variadas, ¿cierto? O sea, por ejemplo, en una encuesta de percepción sobre la calidad de la educación en un colegio se requiere la percepción de los padres, de los estudiantes, de los profesores, ¿cierto? Que puedan cuantificar su percepción, pero que también nos puedan dar información cualitativa. Cuando se tiene tanto volumen de información es cuando el diseño multinivel se hace necesario y muy útil. De esta manera concluye la presentación. Es una aproximación al enfoque cuantitativo de manera muy general, pero también abriendo la posibilidad a que conozcamos más los diseños mixtos y que veamos que la investigación cualitativa y cuantitativa se pueden complementar a fin de dar una mejor respuesta a un problema determinado. Muchísimas gracias.